¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bueno, aquí sin internet, tuvimos que grabar nuestro video y correr para subirlo en una cafetería aquí cercana. ¿Qué vamos a hablar en esta oportunidad? Bueno, vamos a hablar por supuesto de la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum a la detención de Ángel Aguirre. Dice no es un asunto político, ya sea que ahora cualquier detención van a decir que es asunto político. ¿Por qué? Porque así se mueven ciertos intereses de este país. Dos, vamos a hablar también, por supuesto, del punto de los Estados Unidos, que dice, sí, Sheinbaum nos apoya mucho, pero falta muchas cosas por hacer, tienen que cambiar. En pocas palabras, Estados Unidos mostrando lo que ya hemos puesto sobre la mesa en otras oportunidades, que nada, nada, nada es suficiente para ellos. Y también, bueno, México y Perú se reconcilian, finalmente se toman decisiones con la llegada de Keiko Fujimori, ¿no? Un personaje particularmente especial. Y todo el tema del periodista Luis Cárdenas, las reacciones que ha habido en donde, como era de esperarse, pues muchos comentócratas, opinadores, analistas de derecha pues aseguran que fue un acto de censura y ya públicamente Ricardo Salinas Pliego pues ha ofrecido su empresa como nuevo hogar laboral a Luis Cárdenas, un periodista que sí es muy de la línea de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Es un periodista, Luis, pues con una tendencia completamente a la derecha, no de ahora, desde siempre, o sea, no crea que si usted revisa la trayectoria de Luis, no es un personaje de izquierda ni que tenga una visión social de las cosas, ni alguien que tenga un trabajo destinado, dedicado a favorecer a las víctimas. Es un estilo periodístico que genera cierta audiencia, que genera cierto interés y sobre todo tirado más allá, más que otra cosa, la estridencia, ¿no? En momento dado y vinculado ideológicamente con conceptos más corporativos, con conceptos más empresariales. Incluso desde un principio esa fue la razón por la cual se otorgó el espacio a un periodista como Luis Cárdenas, porque el MBS venía, ¿no? De la etapa fuerte, me parece que por ahí hubo un intermedio, ¿no? Pero la etapa fuerte de Carmen Aristegui, ¿no? Y porque él toma el lugar de Alejandro Cacho, si no mal recuerdo, él toma el lugar de Alejandro Cacho en MBS, que era un estilo distinto. Carmen tenía un estilo más fuerte, más duro, más crítico, sacó historias periodísticas buenísimas, fundamentales como La Casa Blanca. Alejandro Cacho era más un hombre del sistema, más un tipo formado en Televisa, ¿no? En ese sentido, pero con un estilo más apocado, más sereno, el tono de voz incluso, la personalidad más seria, más tranquila. Y Luis pues siempre fue más estridente, ¿no? Era esa dinámica, ese ritmo que MBS buscaba para su espacio matutino, ¿no? Pero tanto Alejandro como Luis pues son periodistas que al igual que muchos de nosotros forjados en los medios tradicionales, pero ellos sí con una tendencia abiertamente hacia la derecha, la cual se fue profundizando a raíz de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, yo sí creo que varios se quitaron las máscaras, literalmente, de la falsa neutralidad, de la falsa imparcialidad, y mostraron lo que hemos platicado ya en otras ocasiones de también otros periodistas, que eran personajes o son personajes que buscaban siempre respaldar, legitimar, normalizar a un sistema económico, particularmente a un sistema empresarial, ¿no? Y en un segundo plano a un sistema político que en ese momento, al ir de la mano con el empresarial, pues todos felices y contentos, todo en familia. Cuando esto se modifica, ¿no? Cuando esto cambia, cuando llega otro personaje que no es parte de ese sistema, que no es parte de ese grupo, pues entonces nos topamos directamente, ¿no? Con que ya los intereses de los comentócratas, de los periodistas, de los opinadores, de los analistas, pues ya se modifican, ya no tienes, ya te vas directamente sobre el gobierno. ¿Por qué? Porque es un gobierno que no representa los intereses de tus patrones, porque es un gobierno que ya no representa ideológicamente lo que tú crees, lo que tú piensas. Entonces, en ese marco, pues todo se fue modificando en la dinámica. Y entonces se acabó la neutralidad, se acabó la imparcialidad, ¿no? Y se volvieron pues voces que cuestionaban directamente al gobierno. Joaquín López Dóriga lo dice, ¿no? Durante años me costaba trabajo decidir qué iba a escribir, ¿no? Con López Obrador pues ya era muy fácil, todos los días tenía algo de lo que iba a escribir. O sea, lo mismo pasa con Héctor de Mauleón. Héctor
tenía un tono, una forma, una manera de analizar las cosas. En cuanto entró Andrés Manuel, se radicaliza completamente. Porque, insisto, son periodistas de derecha, esa es la realidad. Ni siquiera lo digo de una manera peyorativa. Son periodistas de derecha que toda la vida vendieron la idea de que eran periodistas imparciales o neutrales, cuando nunca lo fueron. Siempre vieron a favor, precisamente, a favor de lo que es, ¿no?, el interés empresarial, de lo que es el interés corporativo. Mientras el gobierno estaba siendo parte de ese interés corporativo, ellos lo asumieron como de lo mismo. En cuanto este se separó, ellos tomaron su lugar, ¿no? Es decir, siempre beneficiando a, a los empresarios. En el caso de Luis, sí, es un hombre de crítica a la 4T. En lo personal, algunas veces considero que sin muchos argumentos, sin mucho sustento, en otros sí con información que se ha demostrado no es cierta, ¿no? En ese sentido, y es un personaje que va muy en la línea de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? De todos ellos, de Azucena, de Ciro, de todos ellos. Entonces es normal que se agrupen de una forma u otra, ¿no? Me parece que hasta lógico y normal que Salinas Pliego lo busque, porque bueno, Salinas Pliego es uno de los que ha promovido que hay censura en contra de Luis Cárdenas. Lo mismo que otros periodistas que no muestran una sola prueba, que no dicen absolutamente nada, que lo único que plantean es su opinión, ¿no? Su opinión en relación con esta decisión que se ha tomado en MBS, en donde, pues mire, yo soy de la idea que obviamente los que están ahí son los que saben a fondo realmente lo que pasó, ¿no? A final de cuentas, son los que saben bien a bien qué es lo que sucedió como tal, ¿no? Pero la realidad también en muchas ocasiones en la radio particularmente es que cuando viene una disminución de rating, viene una disminución de patrocinios y esa puede ser una razón de muchos de los cambios que se dan. Otra razón puede ser diferencias efectivamente con los dueños, que no les guste algún comentario que hayas hecho, alguna forma de haberte comportado o cuestiones también por supuesto de contrato, cuando empiezas a negociar y no llegas a acuerdos, en fin, ¿no? Me parece que son hechos muy claros y que anteceden cualquier posibilidad de censura, ¿no? Ya lo platicamos ayer por la noche con ustedes. Cuando, por ejemplo, nos dicen es que ahora hay censura y lo puedes decir abiertamente en un programa de radio y decir lo que tú quieras en televisión y dices que estamos peor que antes, cuando antes decías algo, cualquier comentario crítico que realmente simbrara el sistema, te bajaban el dedo y ya no volvías a salir ni en radio ni en televisión, ¿no? Entonces la verdad es que pues es muy diferente, es muy diferente en ese marco, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que cada caso, también estamos en un momento en que cada caso se va a tratar de utilizar, ¿no? Se va a tratar de utilizar, no para sacar cada quien agua de su molino, para poder cada quien llevar agua, para poder colocarse de mejor manera, para justificar narrativas, para empoderar discursos, en fin, ¿no? Esa es la verdad. Lo último que escribió, bueno, lo que estoy viendo ahorita el tuit de Luis Cárdenas hace 2 horas, ¿no? Más o menos, dice, gracias por regalarme tu tiempo, tu atención y tu confianza. Hoy mi ciclo con MBS Noticias ha terminado y lo digo con el corazón en la mano, sin rencor, sin victimización y con mucho amor. Han sido 16 años de acompañarnos y de compartir tantas cosas juntos, elecciones, terremotos, pandemias, tragedias, pero también alegrías, risas e historias maravillosas. Los ciclos terminan y los proyectos cambian, pero nos debemos a nuestra audiencia. Por eso durante tantos años te lo dije y hoy te lo repito, es un honor trabajar para ti. Quiero seguir acompañándote en otros formatos, en otros lugares y con nuevos proyectos, pero eso sí, siempre con la misma libertad. Ojo con esto, no te vas a librar de mí tan fácil, nos vamos a volver a encontrar y seguramente muy pronto. Neta, con el corazón en la mano, gracias por estos 16 años. Ahí tiene usted el dato con la misma libertad, es decir, por lo que yo entiendo y estoy interpretando, es mi interpretación, por supuesto, hablamos de alguien que dice pues, que no fue censurado, ¿no? En pocas palabras, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que pone Javier Lozano, ¿no? Javier Lozano que dice un golpe durísimo a la libertad de expresión y de prensa. A ver, Javier Lozano le habló a los Vargas para que bajaran a Carmen. Y no lo dije yo, lo dijo uno de los Vargas. Es más, le voy a poner el audio al ratito, se lo voy a buscar. Ajá. O sea, lo dijo uno de los Vargas, ¿no? Que Javier Lozano le habló para amenazarlo. Y aquí Javier Lozano dice, que esto es un atentado a la libertad de expresión. Le digo, por eso se pierde el debate, por eso se pierde el fondo de la discusión, porque se vacían los conceptos como censura y entonces ya todo es censura.
Y eso es muy peligroso porque no se trata de eso, ¿no? Pero es el nivel que actualmente hay por parte, sobre todo, de la derecha, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Este, incluso el propio Luis Cárdenas, según lo que dice, aquí va a haber una entrevista, dice lo siguiente: Luis Cárdenas negó que su salida de MBS Noticias después de 16 años haya sido provocada por una orden o presión del gobierno, pero reconoció que el estilo de su programa de radio resultaba incómodo para distintos sectores. Sé, y lo sé muy bien, que el tipo de comunicación que hacía en MBS pues sí incomodaba a muchos, pero no solamente de la 4T, de muchos sectores, de muchos partidos, inclusive también de la audiencia. Fue lo que señaló el conductor, quien encabezó este viernes su última emisión. No hay detrás de esta salida una orden del gobierno, no hay necesariamente un punto en el cual pues haya exigido mi salida por algo, no hubo amenazas necesariamente, ¿ya ven? O sea, el propio Cárdenas dice que no hay nada y sin embargo varios comentócratas, varios políticos, varios empresarios pues aseguraban que era un acto de censura del gobierno. Esto hay que reconocérselo. Ajá. Al propio Luis Cárdenas, ¿eh? Eh, Así de sencillo. Hay que reconocérselo. Él dice, aquí no hubo nada de censura, aquí no hubo una orden del gobierno, ¿no? Hay presiones para los periodistas, sí, de todos, por todos lados, pero en este caso concreto no hay una orden del gobierno. Lamentable para aquellos, insisto, pues como Javier Lozano, Cabeza de Vaca, Ricardo Salinas Pliego, Paco Calderón, Sarmiento, Pedro Ferriz, Margarita Zavala, también por supuesto ¿cómo se llama? Por aquí en que más estaba Lili Telles, en fin, ¿no? Marilena Morera, etcétera, etcétera, ¿no? Que hablan de censura, que hablan de que el gobierno precisamente de Claudia Sheinbaum pues fue el que tomó esa determinación. Queda claro que no es así, dicho no por mí, dicho por el propio personaje que es protagonista de esta historia. Lo que tendremos que revisar aquí también es eh, con qué facilidad, insisto, toman un tema a la derecha y mienten sobre ese tema, ¿se da cuenta? Mienten abiertamente sobre el tema. Es decir, ni siquiera se esperaron a ver la reacción por parte del interlocutor, del protagonista, de alguien que consideran como de su lado y que yo no sé si lo hice o no por decisión propia, eso ya no lo sé, nunca he hablado yo con él de eso, no lo conozco personalmente, pero ni lo he escuchado decir yo estoy del lado de tal empresario, estoy del lado de tal, eh, pero a final de cuentas, toman a una persona que vive una situación laboral y entonces lo convierten en un mártir de una situación, aun sin que esta persona diga nada. Ese es el nivel de la oposición. O sea, mienten por mentir, exageran por exagerar y todo por golpear, lo cual da una impresión de desesperación discursiva y narrativa, ¿no le parece? Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que ha sido esta discusión. Igual más tarde abordamos desde esta óptica que le acabo de decir esta nota. Voy ahora con el asunto de Ángel Aguirre. ¿Cuánto tiempo llevo para no hacerlas tan cansadas? La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, no es un asunto político, sino resultado del trabajo de muchos meses de la Fiscalía General de la República, sobre todo con un análisis más detallado de las llamadas telefónicas de la noche de la desaparición de los 43 y el trayecto del autobús que los transportaba, dice esta nota de Fabiola Martínez y Alma Muñoz de La Jornada. Ratificó el compromiso gubernamental de total transparencia y comunicación con los padres de los normalistas desaparecidos, con quienes se reunirá a finales de agosto, aunque puntualizó que hay asuntos que no se pueden informar en determinado momento por las características de la investigación. Señaló que José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, sigue detenido aun cuando fue absuelto de algunos delitos, pero están vigentes otros, detalles que explicará la Fiscalía General de la República. Y es que a final de cuentas, por eso inicié con el tema de Luis Cárdenas. Ya ni siquiera se analiza, es decir, detienen a Ángel Aguirre, que era gobernador en el momento de la tragedia de los 43, que tenía mucha cola que le pisaron, que era un represor histórico, que era uno de esos personajes impresentables bajo las siglas del PRD. Y dicen que es un golpe político. O sea, por favor, revisen quién es Ángel Aguirre. Revisen las responsabilidades que tuvo Ángel Aguirre en esa época. A lo mejor, como se los he dicho, Ángel Aguirre estaría al nivel de Jesús Murillo Caram. Arriba de ellos estaba Cienfuegos, estaba Peña Nieto, pero tiene responsabilidades. O sea, las tiene. Ajá. Por lo tanto, perdón que lo diga de esta manera, pero llega a ser hasta ridículo
que porque el gobierno detiene a una persona ya es un preso político, ya es un perseguido, ya lo está tratando de martirizar, está tratando de justificar, está tratando de desviar la atención. Ajá, hubo gente que dijo que la detención de Aguirre era para justificar la censura a Luis Cárdenas. O sea, imagínese usted. Esas proyecciones, la derecha tendría que darse cuenta que lejos de posicionarla y empoderarla, la convierten verdaderamente en una mala comedia. Entiendo que están copiando el estilo de Donald Trump y que esa es la indicación que les llega de Argentina, de España y de los propios Estados Unidos. Hacer ruido por todo, escarnio de todo, golpear por todo, enlodar todo. Pero tal vez ahí tendrían que preguntarse hacia qué pueblo están hablando, hacia qué público están hablando. Es una falta de respeto, no hacia nosotros, porque a nosotros no les interesa convencernos, pero sí a los mexicanos que por diferentes razones no han votado por ningún partido o se desencantaron de Morena o no son tan fieles al movimiento de transformación nacional. No son tontos y tontas, ¿eh? Saben bien quiénes son ustedes. Los que no han votado por ningún partido es porque tampoco van a votar por ustedes. Los que no son tan leales a Morena en un momento dado, ni crean que son priistas o panistas, simplemente no son partidistas, son políticos, están politizados, pero no son partidistas, no son gente ignorante, no son gente a la cual llegas y dices, Morena es el diablo y te dicen, ah, sí, pues sí, tú eres Dios, ¿no? O sea, por supuesto que no. A lo mejor los que están más desencantados puede ser que sí, y digan, pues todos son iguales y punto. Pero en el caso concreto de los otros sectores claves para tener una votación que mínimamente se acerque, pues no les llegan estos discursos de victimización y lejos de eso los convierte de verdad, ¿no? En simples memes. Insisto, sé que en otros países ha funcionado y sé que le están apostando que tarde que temprano funciona en México y tal vez tarde que temprano podrá llegar a funcionar, pero dependerá mucho de los resultados de Morena y dependerá mucho de la congruencia al interior de Morena. De eso va a depender en este caso concreto. Pero supongamos que les llegara a funcionar. No va a ser de inmediato y vuelvo a lo mismo. Va a depender mucho de lo que haga o deje de hacer Morena en el poder y quién llegue, sobre todo en el 2030, al poder y los resultados que se den en torno precisamente a ello. ¿No? Y en parte digo, qué bueno que estén en este nivel, porque, no, hombre, pensar en el regreso a Alito de Anaya o Cortés o que Salinas Pliego ya al poder, cuidado. Sería algo peor de lo que está viviendo Argentina con Milei o algo peor de lo que va a vivir Colombia con Abelardo de la Espriella, ¿no? O sea, no, son personajes demasiado entreguistas, demasiado sometidos, demasiado cínicos y criminales delictivos, ¿no? Ahora, el caso, por ejemplo, de México y Perú, bueno, en el caso de Ángel Aguirre ya platicábamos ayer bastante. Yo creo que Ángel Aguirre tiene muchas cosas que explicar y como se los dije ayer, el tema Yotzinapa para mí no es un asunto, como lo que yo he leído hasta ahora, he investigado hasta ahora, hemos podido coartar pegar hasta ahora, jalarle hasta ahora, acercarnos a gente del lugar, a estudiantes, a analistas, no me parece un asunto de drogas, me parece un asunto que va más por la contrainsurgencia, el control territorial, e incluso el tema del uranio en un momento dado como opciones antes de un tema simplemente de drogas, ¿no? Creo que es más por un asunto de contrainsurgencia y un asunto que va mucho más por el tema territorial y del uranio. Sobre México y Perú, ¿no? Bueno, pues los gobiernos de Perú y México acordaron este viernes 7 de agosto restablecer sus relaciones diplomáticas después de que el ejecutivo peruano de la presidenta Keiko Fujimori aceptó dar el salvoconducto a Betsy Chávez, ex primera ministra del expresidente izquierdista Pedro Castillo, a lo que el gobierno mexicano había otorgado asilo diplomático. En sendos comunicados, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que se retomarán las relaciones con México, rotas a todo nivel desde noviembre del 2025, cuando el gobierno mexicano dio asilo a Chávez, procesada y posteriormente condenada a 11 años 5 meses de cárcel por lo que pasó con Pedro Castillo. La realidad es que Betsy Chávez pues era una perseguida política, así de sencillo, de los gobiernos de ultraderecha ya en Perú. El gobierno de México confirmó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en un comunicado en el que destacó los históricos lazos de hermandad y amistad, así como cooperación que unen a los dos países. Y bueno, ahí tiene usted lo que pasa. Mire, a final de cuentas yo insisto, Keiko Fujimori va a tratar de mostrar un poco la línea de la ultraderecha que tiene Giorgia Meloni. Ajá, que son tonos diferentes al de Castro, al de Milei o al del Espriella, incluso Noboa. Si usted analiza a Meloni, Meloni se puede sentar con cualquiera, tiene relaciones con cualquiera, platica con cualquiera, no es una persona
que tenga ese tipo de telarañas, pero es una ultraderechista fascista de primera, y así se maneja, y así piensa, y así debate. Entonces, eso es, me parece que esa es la tirada de Keiko Fujimori, estar en esa línea, ¿no? En donde las cosas en mi país se hacen de la manera que yo digo, yo apoyo tales ideas, apoyo tales conceptos, con base en eso voy a gobernar, pero no tengo problema con sentarme a hablar con quien sea, tener relaciones con quien sea, ¿no? Porque de una forma u otra, tarde que temprano, en el pragmatismo político, pues puede ser necesario. Como pasó con la propia Italia, ¿no? Italia, que fue de las voces que apoyó a España cuando Trump se les lanzó encima, y que la propia Meloni también recibió los ataques del propio Donald Trump, y que al respondérselos de manera muy firme, por cierto, pues se ganó, por cierto, el respaldo incluso de sectores que no votan por el fascismo de Meloni, y también respaldo de otros países con los cuales pues ideológicamente ella no es afín, ¿no? Entonces es parte de ese pragmatismo político y de entender que en política, pues sí, no hay amigos, en política no hay amigos, hay aliados hasta que los intereses chocan, eso es lo que hay en política, y muchas veces pues hay que tener, como bien lo dice la presidenta Sheinbaum, la cabeza muy fría, la cabeza muy fría para poder precisamente profundizar en ello. La nota que le leí hace unos momentos, antes de darle mi opinión, era de El Financiero, por cierto. Así que y cierro con esta información de los Estados Unidos. El Departamento de Estado destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el narcoterrorismo, pero avisó que persisten problemas y que utilizará todas las herramientas disponibles para combatir al cártel Jalisco. Esto lo dijo Michel González, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. En una nota del Universal señala que habrá colaboración muy cercana con las autoridades mexicanas tras las recompensas anunciadas esta semana por un total que supera los 100 millones de dólares para capturar a líderes del cártel Jalisco. Absolutamente reconocemos que la señora Claudia Sheinbaum ha declarado públicamente que va a combatir drogas ilícitas, capturar, hacer capturas bajo su liderazgo, pero un tantito, déjenme seguir leyendo la información, bajo su liderazgo ha apoyado la aprehensión en narcoterrorismo, declara González en su videoconferencia. Sin embargo, bueno, matizó que a la misma vez más se debe de hacer, ya sabe usted. Ellos dan el golpe y luego dan la caricia, o dan la caricia y luego dan el golpe. Tiene que hacer para ayudar a México, no, a ver, a México lo va a ayudar a Estados Unidos, ojalá si sea, no metiéndose. Ya lo hemos dicho. No tienen a qué meterse. No debe México de sustituir ninguna cosa que busque el beneficio de los Estados Unidos. México tiene que pensar en México y a partir de ahí pensar en los demás. Si Estados Unidos quiere ayudar a México, ya lo hemos dicho, cierren sus armas, cierren su frontera, sus armas, sus aduanas, cierren la frontera a la droga, o sea, quítense problemas, pero no lo van a hacer porque no les interesa, ya lo hemos hablado demasiado. Ahora, en ese tema de las recompensas no funcionan, nos lo decía ayer Mike Vigil y platiqué también con otras personas y me decían, eso no funciona, eso es puro show. Cuando un gobierno basa sus estrategias de combate al crimen organizado en recompensas, está haciendo show, es el clásico estilo del viejo oeste de los gringos. No, aquí lo peligroso es el término geopolítico de narcoterrorismo, porque eso les da permiso de meterse a todos lados. Difícilmente, le comentaba el otro día, van a ir detrás del cártel de Jalisco. ¿Por qué razón? Porque les es funcional hasta ahora, pero les es funcional para que sea el villano de villanos ahora, ya no el de Sinaloa, para que sea el enemigo público uno, para que puedan presionar a México en su contra, para que puedan cargarle las pilas. Pero hay que dejarlo claro, el cártel de Jalisco, dentro de la narrativa de los Estados Unidos, y que aquí replican varios periodistas, analistas mexicanos, pues ya no es tan fuerte desde que cayó el Mencho, ¿no? Decían que el Mencho era el todólogo, que el Mencho era todo de todo de todos. Ajá, pues ya está muerto. Entonces, entonces, ajá. Ante ese hecho, ante ese hecho, pues se supone, incluso se sabe que sus sucesores no tendrían, según las historias que nos han contado, la misma capacidad del Mencho. Entonces, podemos hablar de que el cártel Jalisco, según Estados Unidos y según estas historias, pues se ve mermado, disminuido en sus capacidades como tal, ¿no? Al perder a su cabeza, al hombre clave, porque el liderazgo del cártel de Jalisco, a diferencia del de Sinaloa, que eran de varios, aquí era de uno solo. Según, vuelvo a lo mismo, las historias, las narrativas pro-yanquis. Para mí, lo peligroso del cártel Jalisco no son los narcos, son los empresarios, los militares y los políticos que lo protegen. Y a esos no los va a tocar Estados Unidos, a menos que lo necesite tocar. Porque muchos de los que están ahí detrás, pues no son precisamente morenistas.
¿no? Pertenecen a otros partidos políticos, son gobernadores de otros partidos políticos, son personas del empresariado vinculados a otras actividades que no son precisamente seguidores de Morena, forman parte de grupos al interior del ejército que son más cercanas al salinismo. Entonces, en realidad, si Estados Unidos va sobre ellos, le estaría pegando a su núcleo de operadores políticos, militares y empresariales en México. Por lo mismo, sinceramente me parece como que es más un show, aunque insisto, si Estados Unidos necesita tronar, si necesita a Estados Unidos quemar una nave, la va a quemar. Así de sencillo. Punto y aparte. Así como está quemando el cártel de Sinaloa porque lo necesita para justificar acciones en nuestro país, así puede quemar el cártel de Jalisco y a quienes lo están protegiendo de una forma u otra. Si hay gente de Morena que lo esté protegiendo, van a ir sobre de ella. ¿Por qué? Porque es su enemigo político y al que hay que embarrar, a pesar de que el cártel se ha protegido mayoritariamente, insisto, por otros partidos políticos y por otros gobernadores y por otros empresarios. Pero ahí es donde Estados Unidos va a mostrar nuevamente cómo manipula e instrumentaliza el narcotráfico dentro de nuestro propio país, no solamente para generar violencia, sino para tener control territorial de la misma. Entonces, hay que esperar que lo que pasa. Lo cierto es que las recompensas, insisto, son más un show que otra cosa. Y por supuesto, ¿no? Nos topamos en muchos aspectos, en muchos sentidos, con que incluso estas medidas que anunció Terry Cole sobre el lavado de dinero, pues que vaya, el problema es que obviamente no van a ir a fondo porque para mantener su economía lavan cantidades ingentes de dinero. Entonces van a ir así poco a poquito, nada más, dando golpecitos para que la gente diga, ay sí, pensando en las elecciones de noviembre. Pero la realidad es que si usted se da cuenta, todas las acciones que ha tomado Donald Trump, ninguna busca realmente acabar al narcotráfico. Ninguna. Hace show, detiene a uno, detiene a otro, pero maneja al narco para meterse en política, mata gente inocente en lanchas para justificar la política. Más ha hecho Claudia Sheinbaum, más hizo Petro, más ha hecho Lula de lo que ha hecho este hombre, ¿no? Él y toda su caterva de personajes. Entonces, pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista. Nos vemos 3:30, 20:30, 21:30 grabados, por supuesto. 21:30 está Jairo, 22:30 está Waldo. Acuérdense, por supuesto, que también llegan a las 23:30 las Reinas Chulas. Toda esta gama de programación que tenemos para ustedes. Y una disculpa nuevamente, pues el contenido de internet se cayó, pero bueno, ya, perdón la tardanza, pero es que vea, grabo y voy corriendo a un café que está aquí cerca para subir el video. También por eso entramos un poquito tarde. Gracias, nos vemos en la tarde y recuerda el canal de entrevistas 445, 545 y también las Reinas Chulas en nuestro canal de entrevistas. Gracias, muy pero muy buenos días.